Pues una vez más, bienvenidos a todos. ¿Alguien está listo para la palabra de Dios hoy? Muy bien, yo también estoy emocionado de lo que voy a compartir. Hemos estado hablando de bendecido para ser una bendición. Y hemos explorado diferentes temas y aspectos en cuanto a recibir, en cuanto a dar, en cuanto a un estilo de vida, de generosidad. Y hoy vamos a examinar una vez más este tema de bendecido para ser una bendición. Busque conmigo en su Biblia en el libro de Malaquías, el capítulo 3, Malaquías 3, verso 6, que dice: yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él no cambia? Es el mismo ayer, hoy y para siempre. Verso 7 dice: desde los días de sus antepasados han despreciado mis decretos y los han desobedecido. Ahora vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Pero ustedes preguntan: ¿cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? En otras palabras, el pueblo pensaba: pues no nos hemos alejado, y Dios está diciendo: sí, se han alejado de mí. Siguiente verso, verso 8 dice: ¿debería el pueblo estafar a Dios? Sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes me preguntan: ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando. Llega el verso 10 que dice: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos. Derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Verso 11 dice: sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 12: entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Cómo nos llamarán las otras naciones del mundo? ¿Cómo? Benditos. Tú y yo somos bendecidos para ser una bendición. Esto es una promesa de parte de Dios. Entonces, esta es la tercera semana que hemos estado hablando de este tema y hemos hablado de cosas como el señorío de Cristo. Estudiamos el fin de semana pasada acerca de mayordomía, qué es lo que significa eso. Y hoy vamos a hablar de asumir responsabilidad. Quiero decírselo de esta manera: vivir bajo la bendición de Dios comienza con su señorío, que requiere nuestra mayordomía para que podamos asumir responsabilidad. Vamos a hablar de este tema: asume responsabilidad. Hay un verso en Salmo 69, verso 9, que dice: el celo, o a veces dice la pasión, por tu casa me ha consumido. Esas son las palabras de alguien que asume responsabilidad y dice: esta es mi casa. Adueñarse es otra manera de expresar este pensamiento. Hacerse responsable, asumir responsabilidad. La llave que abre la bendición de Dios para tu casa es cuando honras su casa. Yo creo con todo mi corazón que hoy, cuando salimos de este lugar, vamos a salir más fuertes, vamos a salir animados, vamos a salir con una mente renovada, vamos a experimentar la llenura del Espíritu Santo en nuestro corazón, y cuando llegamos a nuestra casa,
Nuestra casa será mejor porque hoy venimos a su casa. Piénsalo. Es lo que sucede. Tus hijos, si hoy ahorita están en Life Kids Junior o Life Kids, están escuchando la palabra de Dios, están formando amistades cristianas, están experimentando la presencia de Dios y van a ser portadores que va a llevar eso a tu casa. Yo creo con todo mi corazón, mi convicción es de que hoy mi casa será mejor porque yo y mi familia venimos a su casa. Y una de las llaves para tener la bendición de Dios, para abrir esa bendición de Dios para nuestra casa es cuando honramos la casa de Dios. Vamos a regresar por un momento a Malaquías 3, el verso 10. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Vamos a examinar esa primera frase por un momento que dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo. De vez en cuando alguien me ha preguntado, pastor, yo aprecio mucho el ministerio de fulano que miro en la televisión o escucho en la radio y yo estoy de acuerdo que debo de dar el diezmo. Y preguntan, ¿está bien si doy mi diezmo a ese ministerio en vez de aquí a la iglesia? Y mi respuesta es Malaquías 3:10. Dice, traigan todos los diezmos, ¿dónde? Aquí al depósito del templo. Hoy en día no usamos el término templo, usamos el término iglesia, pero es la continuación de este principio. Y nota el verbo traigan, no es mandan. El diezmo es algo que nosotros traemos con nosotros. Este gringo entiende ese principio de traer. Traer es algo que va conmigo. Yo no traigo algo que mando afuera, porque usar el verbo traer quiere decir que me acompaña a mí. Donde yo voy es donde llevo eso. Traigan todos los diezmos al depósito del templo. El primer principio es algo que nosotros traemos con nosotros cuando venimos a la casa del Señor. La segunda parte que quiero que noten ahí es algo muy práctico de parte de Dios. Dice, para que haya suficiente comida en mi casa. Qué práctico de parte de Dios. ¿Por qué vamos a traer los diezmos aquí? Para que la casa de Dios tenga lo que necesita, para que tenga lo suficiente. Quiero decirles algo, no existe un plan B para el futuro financiero de la iglesia. Hay solamente un plan, siempre ha habido un plan. El Nuevo Testamento, regresando a los libros de profecía como Malaquías, regresando a donde el pueblo de Dios primero se empezó a reunir. Ahora, si pensamos en gente como Adán, en gente como Noé, en gente como Abraham, ellos no formaban parte de esa época del pueblo de Dios, si lo vamos a ver de esa manera. Son patriarcas de la fe, son gente importante en la historia de los judíos y de los cristianos. Pero fue cuando Dios liberó al pueblo de Egipto que Él decidió, vamos a reunir al pueblo, los voy a convocar, se van a reunir, me van a adorar y van a traer esto a mi casa. Y desde ese entonces hasta el día de hoy, como iglesia nos reunimos. ¿Lo has pensado? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué no podemos ser una iglesia y nos reunimos una vez cada año? Uno dice, no, eso no es suficiente, mejor 2 veces al año. Otro día, no, yo creo que una vez al mes. Pues, según la Biblia, mínimo debemos de reunirnos una vez a la semana. ¿Por qué? ¿Porque es idea de Tim, o de Rolando, o de fulano? No, porque la Biblia lo dice, porque Dios así lo orquestó. Que nosotros nos vamos a reunir por lo menos una vez a la semana para adorar a Dios. Es lo que hace el pueblo de Dios. Se reúne, adora a Dios y parte de esa adoración es dar.
No hay un plan B financiero para el futuro de la iglesia. Somos tú y yo. Me acuerdo de uno de los primeros sermones, se me había olvidado esto, uno de los primeros sermones que prediqué, no era pastor principal, era pastor asistente, y el título era Depende de mí. Depende de mí. Es un concepto entender de que hay cosas que dependen de nosotros. Y el futuro financiero de la iglesia depende de nosotros. Depende de ti y de mí. Tú y yo somos el futuro. Siempre ha sido el pueblo de Dios asumiendo responsabilidad con una mentalidad de reino. Siempre ha sido así el proceso. Nosotros asumiendo nuestra responsabilidad. Entonces quiero hacerte una pregunta hoy. ¿Qué tal si todos tuvieran el mismo patrón de dar que tú tienes? Si todos los demás en esta iglesia, cada persona en esta reunión y en las otras 3 reuniones que ya hemos tenido este fin de semana, tuviera el mismo patrón, la misma mentalidad de generosidad que tú tienes. Si eres una persona muy generosa, muy consistente, muy fiel en dar y pones a Dios en primer lugar, tú dirías, pues yo creo que sería muy bueno, yo creo que la iglesia va a poder hacer más, si tienes razón. Pero ¿qué tal si das muy de vez en cuando o si no das? Cero. Nunca das, nunca has dado y no tienes ningún plan de dar. ¿Cómo sería el futuro de esta iglesia? ¿Cómo se ve eso? Si cada persona adoptara ese mismo concepto que tú tienes. Vamos a hablar eso por un momento. No es muy emocionante, es muy triste y gracias a Dios esto no nos ha pasado y yo creo en fe que nunca nos pasará. Pero vamos a pensar por un momento, ¿qué tal si? Si estás aquí y nunca das o das muy de vez en cuando y todos los demás que están aquí tuvieran esa misma mentalidad, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, este fin de semana, digamos que nadie da nada, pues estaríamos como liderazgo preocupados, pero diríamos, pues gracias a Dios tenemos así un poco de ahorros y podemos seguir funcionando como funcionamos ahorita. ¿Y qué tal si la siguiente semana tampoco nadie dé nada? Pues otra vez estaríamos preocupados, pero tenemos unas reservas y diríamos, ok, como recomendamos a cada uno de ustedes tener así unos fondos de emergencia, ok, entonces estamos bien. Pero ya después de 3, 4, 5 semanas de eso, no nos quedaría ninguna otra opción de empezar a dejar de hacer algunas cosas que estamos haciendo. Y ahí entra la pregunta muy difícil, ¿cuál de esas cosas vamos a dejar de hacer? Porque aquí no hacemos nada como iglesia que decimos, pues eso no cuenta, eso la verdad no es necesario. No, todo lo que hacemos aquí como iglesia pensamos que va a ayudar a cambiar vidas. Y esa es nuestra pasión. De eso es lo que es nuestra pasión, lo que nos motiva a salir adelante. Entonces, ¿sabe lo que tendríamos que hacer? Es analizar todo lo que hacemos y decir, ¿qué cortamos primero? Entonces, tal vez alguien diría, bueno, lo de misiones. Entre paréntesis, algunos de ustedes no saben esto, es importante que como iglesia sepan, nosotros como iglesia tenemos un compromiso delante de Dios de dar el diezmo del diezmo. No es algo que tenemos que hacer, pero es algo que nosotros hacemos como iglesia. ¿A qué me refiero con el diezmo del diezmo? Calculamos cada año cuánto entra designado como diezmo y nosotros nos aseguramos que en ese año nosotros hemos dado por lo menos lo que iguala 10% de los diezmos
a lo que es misiones o ayuda humanitaria. En otras palabras, cosas no aquí. No pagar el aire, no sillas, no pantallas, no personal. Es de que el 10% del diezmo que entra aquí a la iglesia se manda a ayudar a personas en necesidad en otros países o aquí en esta nación. Entonces tal vez alguno diría, bueno, si mandamos el diezmo del diezmo a misiones y nadie está diezmando, entonces pues sería lo primero que cortamos, algunos dirían, y después tendríamos que analizar todos los lugares donde estamos apoyando en misiones y diríamos, pues no le queremos cortar, mira el impacto que están teniendo allá. No, pero mira, aquellos, ellos no solamente están impactando Europa, pero también están llegando hasta Irak. No, pero mira este ministerio, acaban de plantar una iglesia, y mira esto que están ayudando a niños en necesidad. Y diríamos, pues ¿cuál? Y sería un día muy triste tener que decidir cuál ministerio, cuál misionero empezamos a cortar de apoyar cada mes. Estoy hablando de que, ¿qué tal si tú no das y todos tuvieran esa misma mentalidad? Se corta ayuda a misiones. Después tendríamos que analizar aquí, qué es lo que estamos haciendo aquí, cualquier ayuda que hacemos en esta ciudad, cualquier esfuerzo, cualquier costo que tiene que ver con ayudar a personas fuera de la iglesia, diríamos, ya no más. Después tuviéramos que analizar nuestra semana, qué se hace cada día, y diríamos, bueno, de lunes a viernes, ¿qué se hace aquí? Bueno, el lunes celebremos la recuperación. Y alguien podría decir, pero pastor, mira, están usando mucha luz, electricidad y esto y el otro. Y yo diría, no, pero es que hay vidas cambiadas ahí. Pero si no hay dinero, ¿qué hacemos? Bueno, tal vez por un tiempo no hay CR. Pero el miércoles también se prende todo el edificio, estamos corriendo aire y luces y todo lo demás y personal para ministrar a nuestros jóvenes en Resident Youth. Pero ya no más, pastor. Ya no se puede, es que no ha entrado dinero. Diríamos, pues hay grupos conexión y muchos se llevan a cabo en casas. Qué bueno, que pueden continuar, excelente. Pero ¿qué tal las que llevan a cabo aquí en la iglesia? Ya no más. Y es que hacemos algunos en la iglesia porque hay padres que quieren venir a clases para matrimonios, otras cosas, y sus hijos son cuidados aquí en la iglesia. No, ya no se puede. Imagínate. Llegaríamos al punto que ya las reuniones del sábado y domingo, ya no más. Y la iglesia un día llegarías aquí y intentas abrir la puerta y está cerrada. Y dice, tuvimos que cerrar porque nadie dio. Ahora, gracias a Dios eso no va a pasar. Nunca ha pasado y yo espero que nunca pasará. ¿Por qué? Porque hay personas que asumen responsabilidad. Pero lo que quiero hacer es retarte a ti por un momento. ¿Qué tal si todos los demás tuvieran la misma mentalidad que tú tienes? Porque hay muchas personas que entran aquí, les encanta la adoración, les encanta la reunión, sus hijos son ministrados, sus jóvenes van a Resonate, tú y tu familia, alguien ha sido impactado por Celebremos la Recuperación, te encanta que estamos apoyando a misioneros alrededor del mundo, que estamos haciendo ayuda humanitaria en nuestra ciudad, pero a fin de cuentas alguien tiene que pagar por eso. Siempre ha sido así. Y siempre será. No hay un plan B financiero para el futuro de la iglesia. Siempre ha sido tú y yo haciendo nuestra parte. Vamos a hacer al revés lo que acabamos de hacer. Imagínate que tú eres muy generoso y tú estás dando cada semana y estás creciendo en generosidad. ¿Qué tal si cada persona tuviera el mismo patrón de dar que tú tienes? Todo lo que acabo de explicar sería lo opuesto. En vez de cerrar cosas o no hacer ciertas funciones de ministerio, podríamos hacer aún mucho más. En vez de cortar misioneros, estaríamos diciendo, ¿sabe qué?
no estamos haciendo algo en esta región del mundo? ¿Por qué no empezamos a apoyar ahí? Escuchamos de algo, de alguien en necesidad en esta parte. Hay casos de benevolencia aquí en la iglesia. Podríamos hacer mucho más si cada persona tuviera esta mentalidad de generosidad en su corazón. Pero damas y caballeros, esta es la realidad. Depende de nosotros. No hay un plan B, no hay un árbol ahí secreto detrás de la iglesia que crece billetes de $100. Y cada lunes ahí salimos a sacarlos y decir, bueno, con eso pagamos la electricidad, con eso pagamos el agua, con esto pagamos el pago del edificio, con esto pagamos el personal. No, ¿sabe cómo se hace? Porque cada semana hay gente fiel que da y honra al Señor con la primera parte de sus ingresos. Viven bajo la bendición de Dios y bendicen a esta casa, y muchos somos bendecidos porque ellos han llegado a entender que son bendecidos para hacer una bendición, y tú también lo puedes hacer. Entonces llega la pregunta, ¿cómo debemos de dar? ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? Ya lo hemos estudiado por 2 semanas, diferentes conceptos acerca del dar y la generosidad. Hoy vamos a explorar aún más. Primer punto aquí hoy es de que dar a la casa de Dios debe de ser algo consistente. Primera de Corintios 16:2 dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. Yo quiero animarles en algo. Si nosotros debemos de traer nuestras ofrendas con nosotros, traer nuestros diezmos a la casa del Señor, no podemos traer con nosotros eso a la casa del Señor si nosotros no llegamos a la casa del Señor. Recuerda, no se envía eso, se trae. ¿Y con qué frecuencia debemos hacer eso? Dice, el primer día de cada semana. Ese es un término que se usaba en esa cultura, en la cultura romana que dominaba el mundo en el tiempo de la Biblia, del Nuevo Testamento. Y el primer día de cada semana para ellos era el domingo. El primer día de cada semana para ellos era el domingo. Para los judíos, el sábado y viernes en la noche era el día más importante. Para los romanos era el domingo, lo que sea. Pero el punto era de que una vez a la semana se iban a reunir y iban a dar. Les expliqué la semana pasada que la mayoría, yo diría, de nosotros en este país somos pagados cada 2 semanas. Es muy común, depende de qué tipo de trabajo haces, pero es muy común ser pagado cada otra semana. Entonces, cuando eso sucede, nosotros, cuando eso sucede, tenemos que tomar una decisión si nosotros vamos a dar. Si nosotros vamos a dar aún en las semanas que no somos pagados. Y ahí tenemos que tomar esa decisión de qué hacemos en los fines de semana cuando no hemos recibido un pago, pero sí vamos a dar algo cuando llegamos a la iglesia. La decisión es que sí. En el caso de mi esposa y yo, nosotros damos nuestro diezmo cada otra semana porque así somos pagados. Pero en cada fin de semana, cuando estamos aquí en la casa de Dios, en el primer día de cada semana, damos algo al Señor. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra vida de adoración, es parte de nuestro patrón. Entonces, dar a la casa de Dios debe de ser algo consistente. Segundo punto, el dar es algo en que debemos de crecer. El dar es algo en que debemos de crecer. En nuestra casa tenemos una pared donde hemos estado midiendo la estatura de nuestros hijos. Y mi hijo Timmy ahorita está en esa época de crecer mucho, muy rápido, ¿verdad? Cada 3 meses se nota mucho el crecimiento de él. Entonces dice, papá, vamos a medir a ver si he crecido. ¿Por qué? Porque él quiere saber si está creciendo. Es parte de saber que él está bien, de salud, de que está creciendo. Pregunta, ¿tú estás creciendo?
Nota lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 8:7. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores talentosos, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Pregunta, ¿estás creciendo tú en esto? Como tu padre espiritual, quiero verte crecer, porque me preocupa tu salud espiritual. Y tal vez tú estás estancado en esto, o aún peor, te has hecho para atrás, que en un momento estabas dando, pero dices, nada, por X o por aquello, por una emergencia que experimenté, o por lo que sea, por dudas, dejé de dar. Hoy Dios te invita, según su palabra, a sobresalir en este acto bondadoso de ofrendar, de crecer en generosidad. Siguiente punto es de que una iglesia local y sus líderes deben de rendir cuentas. Nota lo que dice 2 de Corintios 8:20, dice, viajamos juntos para evitar cualquier crítica por la manera en que administramos esta generosa ofrenda. Tenemos cuidado de ser honorables ante el Señor, pero también queremos que todos los demás vean que somos honorables. Yo en lo personal, mi esposa y yo como pareja, y lo que ha sido la experiencia de nuestra familia, es de tener mucho cuidado cuando se tiene que ver con el dinero. De no quedar mal con alguien, de no deber a una persona algo. ¿Por qué? Porque es muy importante cómo manejamos el dinero. Y como sus pastores y a nivel de iglesia, nos importa mucho también esto de cómo vamos a manejar y administrar el dinero. Quiero abrir un poco mi corazón con ustedes y explicarles unas cosas para que puedan entender un poco mejor acerca de cómo nosotros también hacemos esto como iglesia local. Una vez al año, nosotros abrimos los libros de la iglesia a una compañía, a una organización cristiana que hace esto para muchas iglesias y ministerios de los Estados Unidos. Vienen y revisan todos nuestros libros. Dentro de ese proceso, saben cuáles son nuestros presupuestos, cuánto se gana la gente aquí que trabaja en la iglesia, cuánto ha entrado, cuánto ha salido, cuáles son los procesos que tenemos de contabilidad para que nadie, en ningún momento, alguien está solo con una ofrenda aquí. Nadie lleva una ofrenda a su casa a contarla. No voy a entrar en detalles por razones de seguridad, pero lo que les voy a decir es de que siempre hay contabilidad de 2 o 3 por lo menos de personas a la vez en cuanto a esto. Se maneja con mucho cuidado y esa organización nos ayuda a revisar eso. No es algo que tenemos que hacer, invitamos eso. Abrimos eso y decimos qué podemos hacer mejor. Junto con eso, tenemos lo que se llama una junta corporativa aquí como iglesia, donde estamos algunos de nosotros como líderes de la iglesia, pero en adición, además de eso, tenemos personas que son pastores de otras iglesias, de otras partes de los Estados Unidos, que están revisando todo lo que nosotros estamos haciendo. ¿Por qué? Porque una iglesia local debe de rendir cuentas. No debe ser una persona que toma todas las decisiones en secreto y nadie más sabe y no tiene que rendir cuentas a nadie. Este es de hacer las cosas con integridad. Y quiero que entiendan que en esta iglesia hacemos las cosas de esa manera, con integridad, basado en 2 de Corintios 8, 20 y 21. Ahora, por un lado, cuando tú y yo damos, no importa qué hace la iglesia con ese dinero, porque lo estás dando a Dios. Dios honra tu fe. Y si la iglesia llegara un día a hacer cosas terribles y no manejar bien el dinero, Dios todavía va a honrar tu fe. Por otro lado, sí importa mucho qué hace la iglesia con el dinero que tú estás dando,
¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos de sembrar semilla en buena tierra. Iglesia, quiero decirles que tú estás sembrando semilla en buena tierra cuando damos a Dios aquí en esta iglesia. Número 4, debemos de dar con generosidad. Segundo de Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Entonces pregunta, clase, es un examen. Si yo voy a sembrar una cantidad pequeña de semillas, ¿qué cantidad de cosecha debo esperar? Pequeña. Si yo voy a sembrar una cantidad grande de semillas, ¿qué tipo de cosecha debo esperar? Una cosecha grande. Debemos de dar con generosidad, porque es un principio del reino, es un principio establecido por Dios que funciona tanto en lo natural como en lo sobrenatural. Sembrar con generosidad. Siguiente punto es debemos de dar con alegría. Es más, todo lo que hacemos en la iglesia debemos hacerlo con alegría. La iglesia debe ser el lugar más alegre donde estamos durante toda la semana. ¿Por qué? Porque aquí hay perdón de nuestros pecados, hay victoria, hay gracia, hay paz, hay amor. Eso es lo que está en la casa del Señor. Y cuando damos es una cosa más que hacemos aquí en la casa del Señor. Debemos hacerlo con alegría. Dice 2 de Corintios 9:7, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría. Checa a la persona a tu lado a ver si están sonriendo. Porque ese es un lugar alegre. Ahora, algunos se acaban de dar cuenta, ese hermano sí tiene dientes. Nunca sabía, me quedaba una duda muy grande. Ay. Somos bendecidos para ser una bendición. Somos bendecidos para ser una bendición. Tenemos una pasión por la casa de Dios sabiendo que Él nos honrará y bendecirá de regreso. Entonces la pregunta viene siendo, ya después de 3 semanas de instrucción acerca de esto, y si estás dispuesto a asumir responsabilidad. Si estarías dispuesto a decir lo siguiente, asumo responsabilidad de orar, servir y dar. Esa es la pregunta. Si estás dispuesto a asumir responsabilidad de esta manera. ¿Qué sería la oración entonces por esta casa? Mira, asumir responsabilidad es algo que uno hace. Es la diferencia tal vez de vivir en un departamento y una casa. Mi esposa y yo primero vivimos en un departamento. Y cuando algo no funcionaba, ¿qué hacíamos? Llamábamos a otra persona a arreglarlo. Es lo que hace uno, es una de las ventajas de rentar. No se tiene que preocupar. ¿Por qué? Porque no es tuyo, lo estás rentando, lo estás usando por un tiempo lo que pertenece a otra persona. Pero cuando uno compra algo, ya es tuyo. Entonces, una vez mi esposa y yo, hace unos años, yo creo que yo tenía como 24 años, construimos una casita en The Colony. Y era en un lugar de mucha construcción y fuimos una de las primeras casas ahí en esa calle. Y había mucha lluvia en esa época y también mucha construcción. Entonces estábamos nosotros en la esquina, nuestra casa quedaba en la esquina de 2 calles y pasaban muchos carros porque tenía lo que llaman un alley, es una callecita que va detrás de la casa, ¿verdad? Y de esa manera entras a tu garaje, el garaje no está enfrente, estaba atrás. Entonces pasaban muchos coches ahí atrás de la casa y también muchos camiones de construcción porque se estaban construyendo al lado de nosotros. Y un día llegué del trabajo y noté
en el pasto nuevo que nos acaban de poner, que un camión de construcción de doble llanta atrás no calculó bien el ángulo y pasó por encima de nuestro pasto. Pasto nuevecito. Entonces yo dije, qué mala onda. Entré a la casa, le dije a mi esposa, no vas a creer qué es lo que pasó, ¿verdad? Siguiente día llego a la casa y me doy cuenta, todavía está ahí. Todavía veo donde se inundó ahí el pasto porque este camión pasó por ahí. No me estaba cayendo un 20. El tercer día llego del trabajo y noto y digo, nadie ha hecho nada de esto. Todavía está así mal. Y me cayó un 20 a los 24 años de edad. Esta es mi casa. Si alguien lo va a arreglar, ¿sabe cómo se llama? Timothy David Holland. Así se llama. El pastor Tim es el que va a arreglar eso, porque sabe que la casa le pertenece a Tim. Es mi casa. Si se va a mejorar, depende de mí. Si se va a poner bien mal, depende de mí. Aún el ambiente adentro de mi casa, ¿sabe quién lo va a determinar? Depende de mí. ¿Qué es lo que hacemos en nuestra casa? La cultura de nuestra casa, ¿sabe de quién depende? Depende de mí, porque es mi casa. Mi pregunta para ti hoy es el salmo que leímos al principio, que dice, celo por la casa de Dios me ha consumido. ¿Es qué nivel de pasión o celo tienes tú por la casa de Dios? Si nos ha caído el 20 de que si esta iglesia va a seguir, y aún mejor, si va a crecer y expandir y vamos a hacer más, depende de nosotros. Tenemos que asumir esa responsabilidad. Entonces, si tú estás dispuesto a hacer un compromiso hoy de orar, servir y dar, esto es como sería. Nuestra oración sería, como dice en Primera de Reyes 8, dice, que noche y día tus ojos estén sobre este templo, este lugar del cual tú has dicho, mi nombre estará ahí. Que siempre oigas las oraciones que elevo hacia este lugar. Que atiendas las peticiones humildes y fervientes de mi parte y de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Sí, óyenos desde el cielo donde tú vives y cuando nos escuches, perdona. Si nos comprometemos a servir, sería así, como dice Salmo 102, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. En algún momento has preguntado, ¿por qué cuando comienza la reunión comenzamos cantando? ¿Por qué no comenzamos con video anuncios? ¿Por qué no comenzamos con la ofrenda? ¿Por qué no comenzamos con la prédica y cantamos al final? Porque la palabra de Dios dice, venid ante su presencia con regocijo. No es un invento de nosotros, no es particular a Mundo de Fe. Este es el plan de Dios, siempre ha sido. Hay un proceso, hay una receta que Dios tiene para nosotros. Y si seguimos esa receta, nos va a salir muy bien el plato. Dice, venid ante su presencia con regocijo, y dice, servid a Jehová con alegría. Cuando oramos, cuando cantamos, cuando servimos, cuando damos, lo debemos de hacer con alegría. Al pensar en la fidelidad de Dios, en qué ha hecho y qué va a hacer, nuestro corazón se debe llenar de alegría. Finalmente, asumir responsabilidad sería un compromiso. Nos comprometemos a dar de manera sistemática y con sacrificio, entendiendo que somos bendecidos para ser una bendición. Ahora vamos a hablar de manera sistemática por un momento. Les dije que cuando venimos a la casa del Señor, cuando debemos de traer con nosotros eso. Pero te voy a explicar la diferencia entre una persona
que ve esto como muy, bueno, a ver si me toca, si no, o una persona que dice, esta es mi casa. Les voy a dar un ejemplo muy práctico. Mi esposa les dijo que estamos por salir de viaje a Israel. Durante ese tiempo, cuando estamos viajando, vamos a recibir un pago de nuestro trabajo. Va a ser depositado en nuestro banco. Ya tenemos asegurado de que el diezmo de ese pago va a llegar a la iglesia como ofrenda, como diezmo. ¿Por qué? Porque el hecho de que estamos fuera de ciudad, no decimos, no tenemos que dar el diezmo porque estamos fuera. Jamás. Primero, nunca tenemos que dar el diezmo. Es un gozo y una oportunidad grande de decir gracias Dios por tu fidelidad y tú eres primero en nuestra vida y creemos en el señorío de Cristo. Entonces nos aseguramos de que cuando estamos de viaje esto se paga y aquello se paga, pero comienza eso con asegurar de que nuestra responsabilidad a esta casa también se está cumpliendo. Ese es un compromiso delante del Señor. Y esa mentalidad, ese compromiso a dar de manera sistemática y con sacrificio, entendiendo que somos bendecidos para hacer una bendición. Nota lo que dice en 1 de Timoteo 6:18, dice, diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Iglesia, somos bendecidos para ser una bendición. Sí, eso es dar nuestros diezmos. Eso es dar ofrendas. Eso también es la propina que damos en un restaurante. Eso es ayudar a una persona que vemos en necesidad. Demasiados cristianos piensan que generosidad solamente se hace en la iglesia. Y hay otro campo de cristianos que piensan que generosidad solamente se hace fuera de la iglesia. No es uno ni el otro, son las dos cosas. ¿Por qué? Porque es una mentalidad de generosidad. Somos bendecidos para ser una bendición. Es un estilo de vida. Es algo que aplica cuando alguien te invita a su casa. No les tienes que dar un Rolex o algo así, pero denles una vela, algo. ¿Por qué? Porque somos gente generosa. Es una mentalidad. Tú llegas a algo para ver qué te van a dar o qué es lo que tú puedes dar. Llegas aquí a la iglesia para decir, pues que a ver qué van a hacer, a ver qué me van a ofrecer. O dices, esta es mi casa, ¿qué puedo yo traer? Es una mentalidad y actitud de que yo vivo para dar, no para quitar, no solamente para recibir, sino para dar. Somos bendecidos para ser una bendición. Y cuando comenzamos honrando la casa de Dios, Dios empieza a honrar nuestra casa. Si esperas hasta que Dios honra tu casa para empezar a honrar la casa de Él, lo tienes fuera de orden. Y lo más seguro es de que seguirás esperando. Si tú estás en ese ciclo vicioso, hoy se rompe. Y se rompe haciendo algo muy práctico. Teniendo celo y pasión por la casa del Señor.
orando. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste por esta iglesia? ¿Que oraste por los ministerios que sirven a ti y tu familia? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por tus pastores? ¿Sabe que una vez estuvimos cenando con una familia tan querida de esta iglesia y nos dijeron, pastores, queremos que sepan que cada día nosotros oramos por ustedes como nuestros pastores? Tú no te imaginas lo que eso hace para mi corazón. Gracias a Dios, Él me da la fuerza, tengo un llamado de parte de Él, y aun cuando hay momentos difíciles, yo voy a seguir adelante porque es un llamado de parte de Dios. Yo no hago esto porque es mi hobby, no hago esto porque es el único trabajo que pude encontrar, yo hago esto porque fue un llamado de parte de Dios, y Él me llamó desde ser adolescente a hacer lo que estoy haciendo hoy, y me encanta hacerlo, pero a veces no es fácil. Y cuando una persona te dice a tu cara, pastor, te amamos y oramos por ti, comparado con cuando otra persona dice, pastor, ten cuidado con fulano porque habla mal de ti detrás de tu espalda, no entiendes la diferencia que hay en esos dos casos. Pero ¿sabe lo que tiene que ver todo esto? Es si esta es tu casa o no. Si tú ves esto como el lugar donde Dios te ha plantado y dices, ¿cómo voy a criticar? ¿Cómo yo voy a no ser mi parte? Esta es mi iglesia. Esta es mi casa. Y yo quiero honrar a Dios. Quiero vivir bajo su bendición. Entonces voy a bendecir a los demás. Con mis palabras, con mis hechos. Yo soy bendecido para hacer una bendición. ¿Hay alguien en este lugar que está dispuesto a hacer este compromiso de orar, de servir y de dar en esta casa? Gloria a Dios por cada uno que va a hacer su parte. Gracias a ese compromiso que hoy están haciendo y que muchos ya por mucho tiempo han hecho, estamos aquí. Si no fuera por la fidelidad de miles de personas en la historia de esta iglesia, no estaríamos donde estamos. Y el futuro de nuestra iglesia está en nuestras manos. Ahora, alguien me preguntó después de una reunión, una pregunta muy buena. Me hicieron 3 preguntas, cada una era muy buena, pero una me dio risa y me dijeron, pastor, no me tienes que decir, pero de curiosidad, ¿las cosas van muy mal financieramente aquí en la iglesia? ¿Por eso estás predicando 3 semanas acerca de eso? Dije, no tiene nada que ver. Dije, desde el principio del año Dios puso esto en mi corazón de predicar de esto y estaba orando de cuándo es el momento, Dios, cuándo es el momento, y sentí que después del domingo de resurrección, cuando ya había pasado algunas otras cosas que queríamos ministrar, que era el momento de predicar esto. Y no es porque todo va mal, nadie se asusta. Pero por otro lado, tenemos que ser enseñados, instruidos en este concepto. Dice, sí, pero como lo hablaste por 3 semanas, dije, ¿sabe la triste realidad? No levanten su mano, porque no quiero hacer a nadie sentirse mal. Tú sabes la cantidad de los que estamos en este lugar, o de los que están en este lugar, porque yo sí he estado, pero de los que están en este lugar, que han estado las 3 semanas consecutivas en una reunión, no es muy alta. Ahora, en parte, por Memorial Day, terminó la escuela, tantas graduaciones, felicidades de nuevo a todos los papás. Ha sido uno de los años de más graduaciones de high school para nuestra iglesia, toda una generación que creció aquí en esta iglesia, y estoy tan orgulloso de cada uno de ustedes. Y tal vez tú has tenido que faltar por una graduación o algo así. Entonces hay circunstancias. Pero hemos ministrado esto para que cada semana estamos siendo recordados de estos principios tan importantes. Y le dije también a esta persona que me preguntó, dije, he aprendido que predicar una sola vez de este tema, me siento tan apurado, y dije, tenemos que explorar tantas cosas tan importantes de esto, que a veces no se puede hacer en un fin de semana. Entonces, esto es una instrucción
que yo tengo una responsabilidad como pastor de esta iglesia de enseñar. Y esta no será la última vez. Se va a enseñar muchas veces. ¿Y sabe por qué en parte también? También aquí hay personas nuevas que dicen, pastor, enséñame. Yo no sé cómo debo de dar, cuándo debo de dar, cuánto debo de dar. Y es mi responsabilidad como su padre espiritual enseñarte esto.